¿Cómo se siente la hermana ¿Te sientes bien? Mm. Eso pasa cuando estamos bajo la presencia de Dios. Dice que hay plenitud de gozo. Amén. Hay personas que van a una fiesta y tal vez el ambiente de la fiesta ni aún ahí se sienten bien. Pero cuando vengas a la casa de Dios, siempre te vas a sentir bien. El Espíritu Santo tratará con tu vida para que tú llegues a la plenitud del Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor. El tema que les traigo es el crecimiento espiritual. Y el título, Nosotros y la ley. En días pasados hemos estado hablando primero de qué cosa es la ley y los mandamientos. La semana pasada estuvimos hablando de Jesús y la ley. Y hoy vamos a estar hablando de nosotros y la ley. Tres cosas importantes para la vida de un cristiano. Primero, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley se puso por la transgresión que había en el pueblo de Dios. Y sin embargo ella nos sirvió para llevarnos a nosotros, a los gentiles, a Cristo. Segundo, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Tercero, la ley nos hace conscientes de que somos pecadores, que estamos espiritualmente muertos y separados de Dios. Nos damos cuenta que somos corruptos y necesitamos el perdón. Este fue quizás el momento más crucial para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo, conocedor de la Escritura, conocedor de la ley. Quizás desde pequeño se lo habían enseñado todo lo que tenía que ver con la ley y los mandamientos. Pero él ahora en esta altura de su vida se daba cuenta que dice que él quería agradar a Dios con la mente. Pero había algo dentro de él que se revelaba. Y decía, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago. Porque con la ley sirvo al Señor, pero con los miembros míos sirvo al pecado. Y él se encontraba en esa lucha y llegó a decir con estas palabras, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Usted no quiere hacer el bien, pero sin embargo hace el mal. Y hoy haces un compromiso de que vas a cambiar, de que vas a resolver tu problema y vuelves mañana a caer en lo mismo. Pues Pablo le pasaba eso. Sin embargo, él encontró la fórmula mágica. Y la fórmula mágica es venir a los pies de Jesús. Dijo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo, el cual me libró de este cuerpo de muerte. Todos nosotros andamos con ese cuerpo de muerte, hasta que un día reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Él coge nuestros pecados, los clava en la cruz y nos libera del pecado de la muerte y comenzamos a ser siervos de justicia. Miren qué cosa más extraordinaria esa, que habiendo una ley que te manda a ti a hacer lo bueno, tú no la puedes hacer. Sin embargo, la presencia de Jesucristo en tu vida endereza tu camino y te lleva por una buena vereda. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense qué misterio tan grande ese que hay en la presencia del Señor. Por eso es que nosotros cantamos, quizás tengo tanto gozo, esa alabanza que decía que la sangre de Jesús
nos da tanta paz. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos hace unas nuevas criaturas. Vamos a ver cómo pasa este misterio del cual estamos hablando en esta mañana. Primero, en Cristo somos justificados. Todos los hombres han pecado y van a la muerte. Pero cuando vienen a Jesús, Jesús los justifica ante Dios. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Jesús nos ha justificado ante Dios. Pero no se quedó en la justificación, nos regeneró a través del Espíritu Santo. Regenera nuestra vida, cambia nuestras vidas. Después vamos al bautismo y dice la Escritura que ahí sepultamos al hombre viejo y sale un hombre nuevo según Cristo. Porque dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo que hay que estar es en Cristo para resolver el problema del pecado. Posteriormente somos bautizados con el Espíritu Santo. Comenzamos a tener una nueva naturaleza que es espiritual. El hombre ese carnal que siempre estaba indagando el pecado comienza a ser transformado por la experiencia del Espíritu Santo. Y comenzamos a vivir en el Espíritu. Somos salvos por la fe y por la gracia del Señor. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe que ponemos en la muerte y la resurrección de Jesucristo es suficiente para salvarnos. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Significa que no estamos bajo la ley. Los que se sujetan a la ley están negando la gracia, están negando la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Todo el que quiera practicar la ley se desvía automáticamente de la gracia. Por gracia sois salvos, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es un regalo de Dios por creer en Jesús. No hay que hacer nada, no hay que cambiar nada. Es un regalo que hemos recibido de parte del Señor. La Escritura dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y también dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, si ustedes creen que donde abundó el pecado en mi vida, sobreabundó la gracia, y por eso yo fui libre del pecado, volveré yo al pecado, sobreabundaré en él. Decía el apóstol, no, porque si morimos juntamente con Cristo, con el bautismo, y resucitamos con él para vivir vidas nuevas. Vidas nuevas, porque como está escrito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. En nuestra vida todo tiene que ser nuevo. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora somos siervos de la justicia. Nosotros tenemos instrucciones precisas en cuanto al cumplimiento de la ley. Primero, a nosotros se nos autorizó por el Espíritu Santo y por los apóstoles en una reunión que hubo en Jerusalén cuando comenzaba la iglesia, que dice, no le pondrán a los gentiles cargas que aún nosotros no hemos podido llevar. Ellos que se abstengan de los ídolos, de ahogados, de sangre y de fornicación. Nosotros fuimos el centro de cumplimiento de la ley desde el comienzo de la iglesia. Nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley.
Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor se hizo maldito por nosotros. Recogió toda la maldición que estaba escrita en la ley que podía venir sobre nosotros y la clavó en la cruz y nos hizo siervos de justicia. Cristo llevó en todas las formas habidas y por haber las maldiciones que están escritas en la ley. Escrito está, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros estamos en la plenitud completa en el Señor. Los que son de Cristo son guardados por el poder del Espíritu Santo. Tenemos una instrucción maravillosa de parte del Señor que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué nosotros no tenemos que guardar el sábado? Si cuando leemos en los 10 mandamientos dice que debíamos de guardar el sábado. ¿Y por qué los cristianos no guardan el sábado? Nosotros no guardamos el sábado porque cuando Jesús vino a ministrar a esta tierra, lo criticaban porque sus discípulos no guardaban el sábado como estaba de costumbre. Y Jesús le dijo que Él era Señor del sábado. Nosotros no guardamos el sábado porque, como leíamos en Colosenses, dice que nadie os juzgue por días festivos ni por días de reposo. Nosotros somos del Señor y el Señor es el Señor del sábado. ¿Por qué nosotros no nos circuncidamos como dice la ley? ¿Por qué no nos circuncidamos si la ley dice que se circuncide? Eso era lo que querían los judíos desde que comenzó la iglesia, que nos circuncidáramos y guardáramos la ley. La Escritura dice que nosotros hemos sido circuncidados en nuestro corazón. La circuncisión que hemos recibido no es con mano de hombre, sino ha sido por el Espíritu y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos escritas en nuestra mente las leyes de Dios por el Espíritu. Y por eso obedecemos la palabra del Señor. En Primera de Corintios se nos dice: ¿por qué no comer cualquier tipo de carne? ¿Por qué nosotros los cristianos, si somos tan amantes al Señor, comemos cualquier tipo de carne? ¿Estaremos violando la ley? En ninguna manera. El apóstol Pablo decía que si te invita un incrédulo a comer a su casa, de todo lo que ponga a la mesa, tú comer sin preguntar nada. No importa qué tipo de carne te pongan sobre la mesa. Solo tienes que, si alguien hiciera en esa actividad o esa cena, esto fue sacrificado a los ídolos, por culpa de la conciencia de esa persona, si debes abstenerte de alimento. Mientras tanto, estás libre para comer todo lo que te hayan puesto en la mesa, porque el Señor santifica los alimentos. Dice en Romanos 14:21, el apóstol Pablo, hablando de este tema: bueno sería no comer carne ni beber vino,
ni nada en que tu hermano pueda tropezar. Porque había ya dentro de las congregaciones aquellas muchos judíos que no comían algunos tipos de carne. Y el apóstol Pablo le decía ya a los que se convertían, que habían disfrutado de esta libertad que tenemos en Cristo, le dijo: mira, si tú ves que tú puedes ser tropiezo para tu débil hermano que es débil en la fe, si es necesario no comas nada delante de él, porque ten fe para ti mismo. No que nos enseñoreamos de nosotros, de la libertad que tenemos en Cristo, para poder criticar a los demás si comen o no comen, o si hacen o no hacen. El apóstol decía que el que come lo hace dando gracias al Señor, y el que no come le da gracias al Señor porque no come. Quiere decir que los más fuertes tenemos que sobrellevar la debilidad de los demás. Todo me es lícito, mas no todo conviene, decía el apóstol. En Cristo Jesús tenemos una libertad tan grande que todo nos es lícito, pero tenemos que examinar qué es lo que no nos conviene. De que yo, si hago esto, puedo servir de tropiezo a mis hermanos, a los que viven conmigo, a los que comparten conmigo, a los que pueden hablar del Señor. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que nunca te abstengas de comer nada, nunca quieras guardar nada para agradar a Dios, porque hemos sido salvos, como decíamos al principio, por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios. Nunca podremos nosotros con actitudes que hagamos comprar el favor ni el perdón de Dios. Las leyes de Dios han sido puestas por el Señor en nuestros corazones. Es en nuestro corazón donde se hace la obra purificadora del Espíritu Santo. Y han sido escritas en nuestras mentes para obedecerlo, no resistiendo al Espíritu. Dejemos guiar y mantenernos firmes, sin fluctuar, no dejándonos llevar por corrientes. Hoy me dijeron esto y voy a hacer esto, mañana me dijeron aquello y voy a hacer aquello. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sabiendo que hemos sido salvos por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y al Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos nosotros que pensar siempre en todo lo honesto, lo puro y lo que es de buen hombre. Recuerden que el Evangelio se basa en la justicia y la paz y el gozo en el Espíritu Santo. No podemos hacer nada para agradar a Dios. Quisiéramos dar las cosas que tenemos, pero no agradan a Dios. Ese problema ya existía en la iglesia primitiva, donde algunos para que ganarse el favor dentro de la iglesia hacían quizás grandes donaciones, otros hacían grandes construcciones, otros hacían orfanatos, otros atendían a los pobres, a los cojos, y así se hacían muchas obras, pensando que la gente iba a ser salva por eso. Y el apóstol Pablo tuvo que escribir: no, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por fe y por la gracia de Dios. Hemos querido estar hablando en estas semanas de la ley porque considero que es necesario para cuando comencemos a caminar en el Señor, de que nadie por ahí venga con doctrinas extrañas a enseñarnos cosas que no edifican. Andemos correctamente según el Espíritu nos va guiando y seremos libres
de todas estas amenazas y de todas estas teologías, tanto la teología de la liberación como la teología de la prosperidad, que han venido a levantarse en estos últimos tiempos y le hacen tanto daño a la iglesia. Espero que Dios nos dé a nosotros el conocimiento y el Espíritu Santo nos ayude para poder crecer libres en Cristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Amén. Ese era el mensaje que traía para ustedes.